paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo quiere que David, quien fue primero pastor de ovejas y luego valiente guerrero, sea su rey y guía. Él es de su misma carne y sangre, y al mismo tiempo cercano a Dios. Escuchemos. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron: somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho: tú serás el pastor de Israel. Mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. Vayamos con qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor.
el amor que tengo a mis hermanos. Voy a decir la paz sea contigo, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor, al encuentro del Señor. San Pablo, entonando un hermoso himno cristológico y bautismal, afirma la realeza de Cristo sobre el mundo creado, declarándolo cabeza de la Iglesia y de toda la creación. Prestemos oídos al mensaje. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, por cuya sangre recibimos la redención, esto es, el perdón de los pecados. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy conduce hacia el Gólgota, donde Jesús es coronado rey, pero en el trono de una cruz, desde donde reina con una realeza que no es de este mundo, la del dominio del perdón y del amor universal. Padre David ha mostrado su dominio, ha triunfado con poder, en la muerte, en la tumba ya venció. Él ha roto las cadenas, al cautivo liberó, su misericordia
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es él el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Divino Espíritu, ven con tu unción poderosa. Ven y enamóranos de la palabra recibida para que pueda operar en nuestro interior. Ven, presencia de lo alto. Espíritu Santo, abrázame. Ven, Espíritu. Por favor. Guíanos. Inspíranos. Espíritu Santo, abrázame. Por favor. Ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven y sopla sobre mí, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla sobre mí, ven y sopla, ven y sopla. Oh Divino Espíritu, Esposo de María, enciéndenos en tu fuego como un nuevo Pentecostés, para que abierto a la palabra podamos ser transformados y edificados sobre tu luz, para ser grato a los ojos de Dios, viviendo siempre en su divina voluntad. Amén. Ven a Llenar mi vida, ven a llenar mi ser, ven a llenar mi corazón, ven a llenar mi vida, ven a llenar mi ser,
ven y sopla sobre mí, ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla sobre mí, ven y sopla, ven y sopla. Sigamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Queridos hermanos y hermanas, solo para ubicarnos un poco del sentido litúrgico de esta fiesta, recordamos que en tiempo del beato Pablo VI, que tuvo la tarea de continuar el concilio iniciado por San Juan 23, y en esa reforma litúrgica se reubica la fiesta que hoy estamos celebrando, la solemnidad de Cristo Rey, como culminación de lo que se llama el año litúrgico, para luego adentrarnos en el Adviento, que como ustedes ya saben, significa venida. Nosotros estamos esperando la venida de nuestro Redentor, pero una venida en su realeza no como el mundo la concibe, porque de eso tenemos que estar muy claros. Hablar de Cristo Rey no significa hablar de las monarquías que han existido en el pasado y que existen en el presente. Es otra cosa. Como Jesús le diría a Pilato, mi reino, que es un reino, no es de este mundo. O sea, no estás circunscrito a toda esa realidad monárquica de riquezas materiales, de servidumbre, de imperio, nada de eso. Ciertamente Cristo es rey, pero ¿qué entendemos por el reinado de Cristo? La primera lectura nos habla porque, como ustedes ya van entendiendo más la Escritura, hay un proceso, una pedagogía de Dios del mismo momento en que el pecado entró en el mundo y desordenó todo, porque eso es lo que hace el pecado, desordenar nuestra relación con Dios. Y como también lo saben, la consecuencia del pecado trajo la desgracia de la muerte, que todos experimentaremos, otros ya la han experimentado, pero que no se acaba la vida ni la existencia con la muerte. Hay algunos, y yo soy también partidario de esa idea, de esa teoría, de que aun cuando el pecado no hubiera entrado, Cristo se hubiera también manifestado como Dios hombre. Pero el amor lo llevó a que pudiera expiar, la palabra expiación, la palabra redención, que significa pagar una deuda. Antiguamente, cuando nosotros rezábamos el Padre Nuestro, se hizo una pequeña corrección, pero bueno, no vamos a entrar en tantos detalles. Se decía, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues Dios pagó la deuda. ¿Qué deuda? El pecado. ¿Y cómo lo pagó? Con sacrificio, con sangre, para poder tú y yo hoy gozar de libertad y de poder tener acceso a la promesa de Dios, que es la eternidad, la vida eterna con Él. Entonces, ya el Antiguo Testamento nos hablaba desde el momento de la caída que Dios iba a establecer un pueblo, una nación. Acuérdense, si leen el Génesis, la promesa dada a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y que iba a constituir un pueblo, el pueblo de los creyentes, es decir, el pueblo de Israel. También abarca las otras iglesias o denominaciones que llamamos nosotros monoteístas, como son los musulmanes, como son los judíos, nosotros los cristianos. Ese es aquellos que creen o los que creemos en un Dios único. Pero de una manera muy particular elige al pueblo de Israel, porque de ese pueblo vendría el Mesías, el pueblo de Israel. Y es así que la promesa, aunque Dios no quería en principio la monarquía, ¿por qué? Porque ya existían monarquías.
¿Y qué saben ustedes cómo actuaban los monarcas? Tenían a los súbditos eran sometidos en la mayoría de los casos como sirviente del rey. El rey vivía de todos los beneficios, había que pagarle impuestos, todas aquellas cosas materiales. Recuerden que cuando los judíos le piden a Dios en ese momento a Samuel que le nombre un rey, y el Señor le advirtió, cuidado, porque el rey era él. Dios siempre es rey, pero repito que no era la monarquía como la concebían o se concibe hoy en día. No, era otra forma de reinado. Y le advirtió las consecuencias. ¿Y qué dijo Dios? Ellos quieren eso. Bueno, hazle caso. Pero le advierto las consecuencias. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Y miren todos los demás que hizo Saúl. Empezó bien, pero terminó mal, como suele ser el ser humano cuando se cree Dios, cuando cree que puede prescindir de Dios. Y esto nos pasa muchas veces cuando queremos hacer nuestra voluntad. Por eso aquí vamos a estar siempre hablando de la voluntad humana y de la voluntad divina, porque los grandes fracasos de los hombres consiste cuando quiero moverme en mi voluntad humana. Y Saúl se movió en esa voluntad humana sin consentimiento de Dios. O sea que no le hizo caso a Dios y fue cometiendo una serie de faltas hasta que Dios dice basta ya y este hombre no puede seguir gobernando. Y viene la promesa de otro rey que Dios va a ungir, que es el rey David, un rey que ciertamente, a pesar de que también cometió sus errores, porque todos cometemos errores, todos podemos fallar, pero de esa dinastía, es decir, de la dinastía de David, vendría el Mesías. Por eso el libro de hoy nos habla de esa elección y la gran tarea de David, el gran, diríamos, mérito que él tiene, fue que unificó a las tribus de Israel, o sea, llevó a la unidad a esas tribus. Aunque después vendría la división otra vez a través de su hijo Salomón. Bueno, eso es un poco de la historia bíblica para poder comprender por qué el tema de la monarquía. De un principio Dios quiso algo muy distinto a lo que los hombres fueron haciendo. Ahora vamos a ver ¿qué es realmente la monarquía o el reinado de Cristo? Eso es lo que tenemos que ver aquí y por qué lo celebramos. San Pablo tuvo una inspiración, recuerden que San Pablo tuvo experiencia mística muy profunda y dice que escuchó y vio cosas que ningún hombre había visto. Porque Dios le permitió a este pecador arrepentido y convertido lo que iba a ser su misión, llevar por todas partes, ¿qué cosa? El conocimiento de Cristo, predicar a Cristo. Ay de mí si no lo anuncio. Y miren lo que dice San Pablo en esa lectura que corresponde al día de hoy de los Colosenses, un himno cristológico, es decir, Cristo, el ungido de Dios. Miren la belleza de este texto, una maravilla. Es un himno. Damos gracias a Dios Padre, Abba, Papá, Dios nuestro, el cual nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo santo. ¿Nos ha hecho qué? Capaces. Quizás tú en un momento te puedas sentir incapaz, pero Dios capacita lo que elige. Cuando Dios, Él le gusta elegir lo que no sirve. ¿Para qué? Para poner su firma, esto lo hice yo, no tú. ¿Sí? Recuerden la dinámica que estamos trabajando en la divina voluntad. Repítala, yo soy la nada. Él es el todo. Sin Él, nada puedo. ¿Ven? Esa es la dinámica. Muy importante someternos a esa divina voluntad, porque vivimos muy en nuestra humanidad. Y entonces aquí está diciendo Dios claramente lo que Él espera de nosotros. Nos has hecho capaces de participar. ¿De qué? De la herencia de su pueblo santo. ¡Qué belleza! Participar. Y ya tú recibes esta bendición, eres parte de esa herencia. Por nuestro bautismo.
hemos sido llamados a ser herederos. Herederos de la promesa. Y no solamente herederos, también dice que coherederos. Es decir, participar de la misma herencia de Cristo. ¡Qué belleza! ¿Usted no se emociona por eso? Yo sí, me emociono. Y me emociono mucho saber que va a ser coheredero con Cristo. Porque es la promesa de Dios. Por eso, fíjense bien lo que propone nuestro rey. ¿Qué rey comparte su monarquía con otros? Humanamente hablando. Ninguno, más que con su familia. ¿Ven? Pero nuestro rey quiere compartir su monarquía, o sea, su reinado con todos nosotros. No quiere ser copartícipe, reinando con Él. Y sigue diciendo la palabra de Dios. En la herencia de su pueblo santo, en el reino de la luz. Ya Pablo va a poner una gran distinción. Reino de la luz, lo cual se opone al reino de la tiniebla o de la oscuridad. O sea que hay dos reinados. Está el reino de la oscuridad y está el reino de la luz. ¿A cuál perteneces? Bueno, en fe estamos llamados a ser partícipes del reino de la luz. Por nuestro bautismo, Dios nos llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Reino de las tinieblas, pecado, desobediencia, muerte, es el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. Pero Él no me llama a la oscuridad, me llama al reino de la luz. Y en ese reino de la luz, Pablo todavía sigue desarrollando más cosas de lo que ocurre allí. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado. Por eso, cuando tú tienes una deuda que humanamente no tiene la capacidad de pagar, y alguien te dice, ¿sabes qué? Yo voy a pagar lo que tú debes. Y para ti, la deuda queda totalmente sanada. ¿Cómo te sentirías? Pues eso hizo Jesús contigo. Pagó la deuda de lo que tú merecías porque estabas sentenciado, sentenciada. ¿Sí? Tu deuda era impagable humanamente. Pero Él se puso como precio y dijo, lo que Él debe, yo lo voy a pagar. Por ella, por Él. Por eso somos deudores de Cristo. Pero Él lo único que espera de la deuda, ¿saben qué precio pide el de la deuda? Él pide un solo precio. Y que ustedes pueden dárselo si quieren. ¿Cuál es el precio? Ámame. ¿Cuál es el precio? ¡Ámame! El amor que pagó tu deuda solo quiere ser amado. Dale un aplauso al Rey, hombre. ¡Aleluya! ¿Qué pide el amor? Ser amado. Ese es el precio de la deuda. Sin embargo, hay gente que le da la espalda y dice, no te necesito. Puedo valerme por mí mismo. Qué egoísmo, ¿no? Todavía estamos en el reino de las tinieblas cuando pensamos así. Por eso, cuando nos vinimos como un día así como hoy, venimos ¿a qué? A agradecer. Agradecer los favores recibidos que no puedo pagar por mí mismo. Él es el que ha cancelado mi deuda. Y Pablo sigue diciendo, en esta lectura, dice Pablo, Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea, Dios en realidad no tiene el cuerpo como tú y como yo, es un espíritu puro. Pero ese Dios, en su segunda persona, que es el Verbo, se humanizó. Por eso dice Pablo claramente, porque así está, Él es la imagen de lo que tú quieres ver de Dios. Míralo en Cristo, el ungido. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Hay que ir a Cristo. ¿Cómo piensa Dios? Hay que escuchar a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuchen la palabra de Cristo. Él es el que nos lleva a la luz. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces escucha. Cuando venimos a la iglesia es a escuchar. Y que esa palabra se haga en mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Es decir, cuando tú tienes la luz de la palabra, sabes por dónde vas. Pero el que no tiene la luz de la palabra está en tiniebla.
Por eso volvemos una vez más a cuestionarnos, ¿en qué reino te encuentras? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? El reinado al que Cristo nos llama a todos nosotros a participar. Y Pablo sigue con ese himno maravilloso. Primogénito de toda la creación, es decir, el primero entre todo. En otra palabra, aun cuando no existían Adán y Eva, Dios ya había creado. ¿Y por qué creó? Lo creó todo como una manera de darse Él mismo complacencia de amor. Es decir, Dios todo lo hace por amor. Creó el cielo, la tierra, creó las plantas, creó todo lo creó por amor. Todavía no existía el hombre. Creó eso por amor para que cuando viniera el ser humano, que Él iba a crear a su imagen y semejanza, es decir, a ser Cristo, porque pudiéramos decir que el primer Cristo es Adán, es decir, el hombre humanado, o perdón, sí, el Dios humanado, porque en realidad el hombre, Adán, iba a participar de la divinidad, ya vivía en la divinidad, antes de pecar, vivía en la divinidad, estaba unido a Dios, pero eso se rompió con el pecado. Por eso, miren la magnitud del pecado y cómo hay que huir del pecado, porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos divorcia de Dios. Dios te llamó antes de que tú existieras, te llamó con el deseo de que tú fueras copartícipe de su gloria, que participara de sus beneficios. Por eso te creó por amor. Y Cristo, por eso es la imagen que representa al Creador, al Padre invisible, como podríamos también llamarle, como Pablo dice, Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, absolutamente todas, fue creado por Él y para Él. Y Dios en amor se la concede al hombre para que el hombre disfrute de su creación. Y sin embargo hay tanta gente ingrata que no sabe agradecer la vida y los beneficios. Todos ustedes comieron hoy, dieron gracias por esa comida que llegó. ¿Ah? Dan gracias a Dios por el descanso, dan gracias a Dios por los hijos, dan gracias a Dios porque tienen los recursos, por lo menos para poder vestir, para poder movilizarnos. Todas esas cosas merecen de nuestra parte gratitud. Todo fue creado por Él y para Él. Y lo hizo pensando en ti. Como diciendo, mira, esto que es mío, yo te lo entrego a ti. Por amor te entrego esto. Toda la creación, todo fue creado por Él y para Él. El cielo, la tierra, lo visible y los invisibles, porque es otra cosa que también a veces olvidamos. A veces pensamos que esto que vemos es todo. ¡No! El mundo invisible es todavía más grande que el mundo visible. Cuando uno piensa en los tronos, dominaciones, principados, potestades, ángeles, arcángeles, las cosas que no se ven pero que existen y de que alguna manera como que nos susurra el oído, aquí estamos también nosotros, que son perfectos ante la presencia de Dios, porque así lo hizo el Creador. Mundo invisible. En la profesión de fe que hacemos del credo niceno, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, por quien todo fue hecho, por quien todas las cosas han sido hechas. Proclamamos esa grandeza de lo que Dios ha creado para nosotros. El mundo invisible, Dios creador de las cosas visibles e invisibles. Y sigue diciendo, porque en Él tiene su fundamento todas las cosas creadas, el cielo, la tierra, lo visible, lo invisible, sin excluir. Y Pablo pone lista de estas que son entes espirituales o ángeles, tronos, dominaciones, principados, potestades, son jerarquías angelicales al servicio de Dios. No se ven, al menos que Dios lo permita por una gracia, pero existen. Y Pablo vio todo esto, por eso le escribe, por eso lo deja plasmado aquí en la Escritura. Todo fue creado por Él y para Él. Sigue diciendo, creado por medio de Él y para Él.
Él existe antes que todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que la creación no es que es antes que Dios, no, la creación es obra de Dios. Ya Dios existía. Es más, no tenía necesidad de la creación, se bastaba a sí mismo. Esto tienen que también entenderlo. Dios se bastaba a sí mismo, no te necesitaba. ¿Y por qué te trajo a la existencia? Porque te ama. Dígale que está a tu lado. ¿Sabes por qué existe? Porque Él te amó primero. Dígaselo. Dígaselo a ella, dígaselo a él. ¿Sabe por qué tú existes? Porque Él te amó primero. Dígaselo, que se le olvida. ¿Ah? Él te amó primero y te llamó a la existencia. Tú no eras nada. Y a veces nos sentimos la mamá de Tarzán. Sigue diciendo el apóstol. Él existe antes que todas las cosas. Y todo tiene su consistencia, así es, su base en Él. Todo. Ustedes no saben cuántas palpitaciones mientras hemos estado aquí, cuántas veces ha latido tu corazón. Tú no te pones a contar eso. Tú sabes que cada latido de tu corazón es un don de Dios para ti. Mientras ustedes están ahí sentados, no saben cuántas veces han tenido la oportunidad de oxigenarse. Y no cuentan eso. Cada oxigenación es un regalo de Dios. Y antes, si ustedes se ponen a ver la composición del oxígeno, van a darse cuenta que también es una obra de Dios. Todas las cosas tienen su consistencia en Él. Pero nosotros no nos ponemos a descubrir esos detalles. Nadie piensa en eso. Que todo lo que yo vivo, de alguna manera me envuelve la gloria de Dios. Y no me entero. Y peor todavía, no somos agradecidos. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por la capacidad de oír, de ver. Todas son gracias. Y si seguimos viendo, Él es también la cabeza del cuerpo. Ya Pablo va entrando a algo más específico. El cuerpo, que llamamos iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy? Aquí. Él es la consistencia de este cuerpo, el que le da sentido a este cuerpo. Dice, y por Él, aquí viene ya la parte redentora. Dice la parte redentora, porque Dios quiso que en Cristo hubiera ¿qué? ¿Toda qué? ¿Toda qué? Plenitud. ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es la plenitud? Todo. Él es la plenitud. Y todas las cosas están en coordinación con Él. Y añade, porque Él quiso que habitara toda plenitud y por Él quiso reconciliar. La palabra reconciliar. ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente cuando usted escucha reconciliar? ¿Ah? ¿Qué? Por volver a ordenar. Reconciliar es algo que estaba desordenado. Ha venido a armonizar, es decir, a reordenar. Reconciliar lo que estaba desordenado. ¿Qué nos llevó al desorden? El pecado. ¿Y cómo se va a esa reconciliación? Con un precio, no material. Un precio, no es sudor, bueno, sudor, algo de sudor, pero no solamente sudor, sangre por ti. Por eso cada uno de ustedes tiene el sello de la sangre del Cordero. Él pagó el rescate. Reconciliar consigo todas las cosas y darle la paz por medio, aquí está, ¿de qué? ¿Por medio de qué? La sangre. La sangre. Diga conmigo, fui comprado a precio de sangre. No lo olviden nunca. ¿A qué fuimos comprados? Precio de sangre. Esa sangre me selló, por eso la sangre de Cristo tiene poder. ¿Tiene poder? ¿Sí o no? Amén. No olvide el precio que se pagó por ti.
precio de sangre, porque la gente también lo olvida. Y Pablo por eso lo dice claramente, y darle la paz por medio de su sangre derramada, ¿dónde? Ahí está el trono, ese es el trono, ese es nuestro rey, ese es mi rey, del cual no me avergüenzo. Un rey que no se sentó en un trono de oro, ni de perlas preciosas, siendo el dueño del oro y la plata y de todo cuanto existe. No quiso sentarse en un trono bañado de oro. Se sentó en un trono de cruz, para que no te olvides que por la cruz hemos sido liberados. Dale gloria a su nombre. Ese es tu rey. Ese es el rey del que tú no debes avergonzarte, sino agradecerle. Pero solo aquellos que tienen una capacidad sensitiva o son humildes para reconocer sus miserias. Nada en la Biblia está de más. Todo está escrito con sabiduría de parte del Espíritu Santo, haciendo de los hechos históricos hechos también que son al mismo tiempo docencia para nuestra fe. Dios todo lo hace perfecto, y la palabra de Dios es perfecta porque es Cristo hecho palabra, o palabra hecha persona. Y dispuso la divina providencia que Cristo, el día de su muerte, no muriera solo. La providencia así lo dispuso, para dar una tremenda enseñanza. Él no tenía pecado, y a quien no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. No tenía y no cometió pecado, habiendo sido tentado. La pregunta es, ¿Cristo podía pecar? ¿Sí o no? No escucho. ¿Por qué? Era hombre, pero era Dios también. ¿Y por qué no pecó? No quiso pecar. ¿Qué me está diciendo eso? El pecado es mi libre voluntad. ¿Ven? El pecado, mi libre voluntad. ¿Fue tentado Jesús? Varias veces. ¿Y la última tentación dónde ocurre? ¿Dónde ocurrió la última tentación de Jesús? En la cruz. Fueron varias tentaciones, no una, varias. Si eres el Hijo de Dios, bájate. ¿Podía o no podía? Bastaba un suspiro. Aquí estoy. Pero Jesús no es espíritu. No, cuéntense, esos son cuentos. No. Él podía hacerlo. Pero ¿saben lo que hubiera implicado eso? Hacer su voluntad, no la del Padre. Y antes de la cruz, en Getsemaní, por eso tenemos que recordar la pasión. En Getsemaní, Jesús tuvo una tentación muy fuerte. ¿Cuál fue? Él sabía que venía ¿qué? La pasión. ¿Y qué significaba la pasión? ¿Derramar qué? ¿Y qué le dice Jesús a su papá? Si es posible, aparta de mí este cáliz. Podía hacerlo. Pero si Jesús se hubiera dejado llevar por su voluntad humana, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Papá, es bonito esto, pero no lo voy a hacer, ¿oíste? Voluntad humana. Podía haberse librado. Y eso es lo que Satanás buscaba. Y también lo que busca de ti, que obres en tu voluntad humana y no le hagas caso a Dios. ¿Están escuchando? Él va siempre a buscar tu voluntad humana para que sea contraria a la voluntad divina. Eso es lo que busca el desgraciado. Que tú le hagas caso más a tu humanidad que a los designios de Dios. Ahora bien, ¿son fáciles los designios de Dios? ¿Sí o no? De ninguna manera. ¿Por qué no son fáciles? Porque lucha contra mi yo. Porque tú y yo estamos muy acostumbrados a obrar en voluntad humana. Y si tú quieres aprender a caminar en la voluntad divina, tienes que morir a tu yo. Esa es la primera lección. Por eso poca gente se matricula en esta espiritualidad. No. Yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a renunciar a esto.
Esa es la voluntad humana. Jesús era hombre y Dios al mismo tiempo. Y sintió la tentación. Él sabía lo que le venía encima, lo sabía todo. Y por eso dice, papá, si pudiéramos hacer que fuera de otra manera, sin que tenga que beber el cáliz, pero, aleluya, alabado sea mi rey, alabado sea mi rey. Papá, no lo que quiera yo, aleluya, sino lo que quieras tú. Y en esa entrega incondicional, hoy tú y yo somos libres por la sangre del Cordero, porque murió a su voluntad humana para hacer la voluntad divina, para que hoy tú y yo seamos libres del pecado, aunque podamos caer otra vez en él. Por eso estamos en deuda con Dios, en deuda. Es poco, es más, ni siquiera en la eternidad vamos a cancelar esa deuda, porque es una deuda impagable. Y el dolor de Dios, porque cuando Jesús moría en la cruz como rey, Él pudo ver como Dios todas las almas que se salvarían y todas las almas que se condenarían, porque seguirían blasfemando, como estaban allí algunos que decían, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Los dos ladrones, ¿en cuál de ellos te encuentras? Uno, blasfemando, lanzando improperio, como mucha gente hoy que maldice a Dios. Ocurre una desgracia. En la voluntad divina también hay una voluntad permisiva. Permisiva significa que Dios puede permitir cosas que a veces pueden ser muy dolorosas o drásticas. Y en esa voluntad permisiva no es que Dios expresamente desea, pero no hay nada que se haga en esta tierra. No se cae la hoja de un árbol sin que lo permita la voluntad de Dios. Pero en esa voluntad permisiva que debemos entender es cuando ocurren situaciones que tú no deseas. Jesús no es que deseaba la pasión, pero la asumió porque Dios permitió eso para la mayor gloria nuestra, es decir, para nosotros. En la voluntad permisiva ocurre lo que muchas veces a nosotros nos llega como tragedias, dolores, enfermedades, sufrimiento, abatimiento. Y entonces es cuando ahí en esa voluntad permisiva pueden haber dos reacciones. Hay quien dice, Señor, yo no entiendo por qué tú me mandas esta prueba, pero no lo que yo quiera, que se haga tu santa voluntad. Es una voluntad permisiva aceptada, es decir, confiando en Dios. Pero hay gente que no entiende. ¿Y qué hace? ¿Por qué me mandas esto a mí? ¿Por qué esto? Yo que te sirvo, yo que oro, voy a la iglesia y veo que el mundo está contra mí. Y se rebelan contra Dios y blasfeman de Dios. Cuando todo iba bien, humanamente hablando, ahí todo chévere. Pero cuando Dios permite la prueba, porque no hay gloria sin cruz, eso lo hemos dicho ya, muchas veces, pero hay gente que no quiere oír hablar de prueba, dolor, sufrimiento. Si te decides al servicio de Cristo, toma tu cruz y sígueme. Y van a haber diversas clases de cruces, situaciones económicas, enfermedades. Y mucha gente allí se resiste, pelea con Dios y hasta tira la toalla. Dice, no más. Porque cuando Satanás empieza a bombardearte la mente y dice, tú que vas a la iglesia, tú que rezas, mira cómo está tu vida hecha una etcétera, una desgracia. Es una gran tentación. Porque cuando el otro te hace oferta también, el otro que no es tonto, te hace oferta de cosas indebidas, de mal comportamiento, de corrupción, porque se presentan ocasiones de querer aprobar situaciones pecaminosas o de carne, obrando en humanidad. Estas son realidades, hermano. Por eso la Escritura nos da luz. Pero había otro crucificado también que aceptó lo que estaba viviendo. Y le dice al otro, oye, ¿tú no tienes temor de Dios? Que es lo que muchas veces predico. El mundo está como está porque perdió el temor de Dios. La gente piensa que nunca va a dar cuenta.
La gente piensa que están bien cuando están muy mal y que van a dar cuenta. Todos daremos cuenta. No hay nada en tu vida que Dios no conozca, que Dios no sepa. Lo sabe todo, pero te permite la prueba. Si la permitió a su hijo, que era más grande que tú, ¿quién eres tú para quejarte? Y para ofender a Dios blasfemando. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué no a la vecina? ¿Por qué te fijaste en mí? Por eso los santos van entendiendo esto con el tiempo. No crean que lo entendieron. Teresa de Ávila llegó a decir: ahora entiendo por qué tienes tan pocos amigos. Porque si así tratas a tus amigos, ¿ah? Y de verdad que tienes pocos amigos. Porque lo que se llaman amigos cuando las cosas van bien, cuando las cosas comienzan a apretar, hasta ahí llegó la amistad. Rompe palito. ¿Y entonces qué quieren escuchar? Lo que hoy está de moda en muchas iglesias, el Dios de la prosperidad. El Dios del beneficio. O sea, hemos hecho a Dios un comercio, un mercado de prosperidad. No le hablen de cruz, no le hablen de sufrimiento, no le hablen de padecimiento. No. Si tú eres un hijo del rey, porque están entendiendo en términos humanos, el rey tiene que tener beneficios materiales. Yo soy hija del rey, soy una reina, por lo cual beneficios materiales, económicos, producción, productividad, términos materiales. Y ahí se van. Muchos abandonaron el Cristo de la cruz para ir al Cristo del billete o de la cuenta bancaria. Desgraciadamente. Pablo dice: los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan señales. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, locura para uno, necedad para otro, pero para los creyentes de Dios, fuerza de salvación. El poder está en el trono de la cruz de Cristo. Ahí está, el trono de la cruz. Ese es mi rey, y yo no me avergüenzo de mi rey. Soy hijo de un Cristo crucificado. Aleluya. Pero déjenlo, que se vayan con ese Cristo supuestamente de prosperidad material. A ver cómo terminarán sus días. Muchos vendrán, dice Jesús: Señor, ábrenos, ábrenos. Nosotros íbamos a la asamblea, nosotros íbamos a los cultos. ¿Qué dirá Jesús? No te conozco. No todo el que me diga Señor, Señor va al reino de Dios. Cuidadito, cuidadito. Y por eso el otro entendió. ¿Qué entendió? Yo soy un miserable pecador. Tú y yo estamos pagando el precio de nuestra culpa. ¿Qué mal hizo este hombre? Ninguno. Pero tuvo una gracia. Esa gracia se llama iluminación de la conciencia. Dígale. Esa gracia se llama iluminación de la conciencia. ¿Saben lo que es eso? Cuando Dios te permite mirar tal cual eres, con toda tu miseria, con todo tu pecado. Y créame que esto ocurrirá hacia futuro. Toda la humanidad va a tener la gracia de la iluminación de la conciencia, o lo que también se dice un gran aviso. Y que cada uno verá su vida como Dios la mira. La gente va a pedir perdón. La gente va a decir: Señor, perdón. Dios va a iluminar la conciencia. Porque hay muchas almas que no tienen conciencia. Aunque están en el pecado. Y siguen en el pecado. Pero Dios tendrá que, por misericordia. Y esto lo digo en base a lo que el Señor le dice a Santa Faustina. Antes de que venga como juez justo, quiero reinar como Dios de misericordia. ¡Reinar! ¿Dónde quiere reinar? En mi corazón. Pero para que reine en mi corazón, yo tengo que renunciar a lo que haya en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Prostitución, infidelidades, mentiras, doblez de vida. Cada uno examine su conciencia cómo está delante de Dios. Porque Él sabe lo que hay en ti. Pero no basta
que Él lo sepa. Basta que tú lo sepas y que lo reconozca. Que tú reconozcas. Dice la Escritura, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido clama. Por eso el Señor invita, clamen a mí y yo responderé. ¿Qué hizo el ladrón que se conoce como el ladrón bueno, que le pide a Jesús, Señor, acuérdate de mí? Una palabra parecida usa Jesús con Faustina. Dice que aunque el alma esté como un cadáver en putrefacción, podrido por el pecado, pero si clama, si dice, clama Señor, dice, Él quiere escuchar aunque sea un suspiro de arrepentimiento. Que tú digas, fallé, me equivoqué, erré, perdón. Inmediatamente enciende la misericordia. ¿Por qué no aprovechamos esto? ¿Por qué la gente es tan terca? ¿Cómo no puede dejarse bañar por la misericordia? Si la Biblia dice claramente en Ezequiel 33:11, dígalo conmigo, yo no me complazco en la muerte del pecador, sino que tenga vida. Eso es lo que Dios se complace, en que tú tengas vida. No se complace en la muerte. Pero si tú no vuelves, si tú no te arrepientes, ya sabes lo que te espera. Tú mismo estás decidiendo, porque estás obrando en tu humanidad y no en la voluntad divina. De esta manera, hermanos y hermanas, en esta fiesta de Cristo Rey, que nos prepara para el Adviento, ya el próximo domingo estamos en Adviento, vamos a pedir esa gracia de Dios. La gracia de que la venida de Cristo en mi vida, no solamente al fin del mundo, no. La venida de Cristo a mi corazón, como mi Rey, me permita reconocerlo en su trono. Aquí, reconocerlo en su trono, es decir, la cruz. Y reconociéndolo en su trono, puede decir, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, por favor ten piedad de mí. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Acuérdense del hijo pródigo. Es que lean la Biblia y van a ver cuántos ejemplos de hombres que supieron tener la iluminación de la conciencia. El hijo pródigo, el centurión romano, no soy digno de que entres en mi casa. Hace poco domingo, Zaqueo, te voy a devolver, yo sé que robé, voy a devolver lo que administré mal. Hoy el buen ladrón. ¿Se dan cuenta que viene por el pecador? ¿Se dan cuenta que viene por el que ha fallado? Eso es lo que quiere Él. Y aún así hay gente que no se doblega, porque piensa que está bien. Lo peor que puede haber un alma es la doble vida. Aparentar una cosa, pero en realidad ser otra. Que no se sorprenda el Señor con una vida doble, porque nadie puede engañarlo. Todos daremos cuenta ante Él, ante su trono, porque el trono, que es la cruz, es la medida también del juicio. Ese es mi Rey, del cual no me avergüenzo, y mi Rey vino por mí. Amado Dios, te damos gracias por tu poderosa palabra. Tú eres mi Rey. Yo soy un miserable pecador, una miserable pecadora. He pecado contra el cielo y contra ti. Padre misericordioso, en tu ternura, ten piedad de mí. Dame la gracia de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera contrición de corazón, de un volverme a ti con humildad y sencillez. No quiero fallarte, Señor. No quiero apartarme de ti. Todas las cosas han sido creadas por ti. Y yo quiero vivir ahora en tu divina voluntad. Ayúdame a morir a mi voluntad humana para vivir en la voluntad divina. Digamos esta oración sencilla. Padre bueno, me abandono a ti con una infinita confianza. En tu divina voluntad quiero vivir, morir
y resucitar, porque tu promesa permanece para siempre. Gracias, Padre, por darme el precio de mi rescate, la sangre de Cristo, mi Rey, mi Salvador, mi Redentor. Amén y amén. Entra, Jesús. Entra. Cuando escuches la voz del Señor que te está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como el rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar Dile de corazón, junto a ti. entra, Jesús. Toda la Entra. vida. Entra. Entra, Jesús, toma mi ser, toma mi vida, que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir ¿Cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me cuánto ama? me Entra, Rey. Entra en mi corazón. Entra, Jesús, Toma, Dios. toma mi ser, toma mi vida, Es para ti. que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir ¿Cuánto me ama Dios? cuánto me amas. Amén, amén y amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.